Música, teatro, literatura, cine y todo el arte independiente lo encontrás en undergrafica.com.ar, la web que te faltaba. Continuamos en Undergráfica, en el aire que le faltaba, y antes escuchábamos, ¿se recuerdan? A Polen, haciendo Sol La, y justamente nos escribió la chica Aldana diciendo: podrían comentar que tocan el 28 de julio en The Temple Bar, esto es en el centro, en Marcelo T. de Alvear, 9:45 a las 22 horas. Acuérdense, en The Temple Bar, esto es Marcelo T. de Alvear, 9:45 a las 22 horas, Polen se va a estar presentando el 28 de julio. Muy bien, todo dicho, hemos cumplido con las chicas que nos están pidiendo cosas en este momento por las redes sociales, y eso que no las dijimos mucho sobre las redes sociales, ¿no? Por supuesto, es que nunca es malo recordarlo, que pueden ir en este mismísimo momento a Facebook y pongo, ¿no?, en el buscador Undergráfica, ahí me va a aparecer una página maravillosa, llena de noticias y difusión de arte independiente. Ahí le voy a poner me gusta y lo voy a seguir toda la semana para mantenernos conectados. Lo mismo en Instagram, lo mismo en Twitter, lo mismo en YouTube. Muy bien. Que sos, Agustina. Es que no entiendo por qué la gente todavía no entró a nuestras redes. Eso porque no les aclaramos que Undergráfica se escribe con U, no con A. Es Undergráfica, recuerden, Undergráfica. Voy por ejemplo, a Google, pongo www.undergráfica.com.ar y entramos en la página de Undergráfica, que está sonando el disco de la semana, que es... La descarga a tierra. Sí. De nada, Cristian. Página hermosa diseñada por el señor Maximiliano Rollero, que es nuestro webmaster y que aparte es hincha de San Lorenzo. Fundamental para pertenecer al equipo UG. ¿Qué pasa, Nacho? ¿Tenés algo para decir? Te vas, No. Cortame el micrófono. Che, bueno, estamos en compañía en este momento de Sol Cardoso y Paula Grosse. Bienvenidas. Bienvenidas, claro que sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Bien? Bien. Son las directoras de la obra de teatro Lápices, que es un musical con memoria, chicos. Y me pongo serio en este momento. Bueno, póngase serio. Bueno, cuéntenos, chicas, ¿de qué se trata este musical? Bueno, yo soy Paula Grosse, Sol Cardoso hoy no está acá, me acompaña Bianca, que es una de las actrices que actúa en la obra. Viejo, nos cambian los papeles. ¿Cómo? Sí. Me hacen quedar como un nabo al aire. Radio en vivo. Nos enteramos recién, creo que lo sepan, oyentes. Sí. Bueno, Lápiz es un musical con memoria, es una obra que escribimos junto a Sol Cardoso, la dirigimos juntas también y se estrenó el año pasado. Y este año volvemos con una segunda temporada. Al Galpón de Guevara, dicho sea de paso, que es una hermosa sala para ir a ver obras. Y bueno, contame un poco, entonces ya es la segunda temporada. Sí. Se trata, me imagino, sobre la Noche de los Lápices, ¿no? Exactamente, la Noche de los Lápices, que fue el secuestro, tortura y posterior desaparición de varios estudiantes secundarios de La Plata en el año 76. Nosotros nos basamos básicamente en el relato de Pablo Díaz, que fue uno de los sobrevivientes. Pudimos entrevistarlo y en base a eso escribimos la obra. ¿Y cómo lograron encuadrar esta historia real en un musical? Bueno, fue una tarea difícil, la verdad, pero fue mucha investigación. Primero, investigar, leer, buscar entrevistas, documentales, todo material como para tener primero como una línea de tiempo de diferentes hechos, y en base a eso fuimos escribiendo, buscando canciones que se adaptaran también a lo que nosotros queríamos contar. Usamos música de rock nacional y tango. Y bueno, fue todo un proceso y así se fue construyendo la obra. ¿Y tuvieron entrevistas o algo por el estilo con familiares de los chicos desaparecidos? No, solamente pudimos entrevistar a Pablo Díaz, que fue básicamente la entrevista con él en lo que nos basamos principalmente. Y después sí, si uno se pone a buscar, en realidad encuentra testimonios, declaraciones de un montón de gente que también nos sirvieron para escribir la obra. ¿Por qué eligieron la historia de Pablo o fue la que se consiguió? No, fue sí, no fue por algo en particular, simplemente como que la obra en realidad empezó con un trabajo de la facultad que tuvimos que hacer. Nosotros estudiamos composición coreográfica de comedia musical en la UNA y nos habían pedido hacer una pequeña obra que transcurriera, que fuera en algo contextualizado en la Argentina. Y en base a eso empezamos como a buscar ideas y se nos ocurrió La Noche de los Lápices y nos acordamos de la película de La Noche de los Lápices. Entonces nuestra primera versión estuvo más que nada relacionada a la película, que la película se basa en el testimonio de Pablo Díaz. Después de eso fue como que dijimos, bueno, esto está bueno, necesitamos seguir haciéndolo, que se transmita este mensaje, llevarlo
a otro público, y ahí decidimos contactarnos con Pablo Díaz, entrevistarlo y reescribir la obra completamente. ¿Y la selección musical cómo la hicieron? Fuimos buscando primero la primera decisión que tomamos, bueno, esta historia tiene que ser contada con rock nacional, o sea, nos parecía que era súper importante que sea música bien nuestra, porque es un tema bien nuestro. Entonces de ahí empezamos a buscar, según no íbamos escribiendo y decíamos, bueno, a ver acá qué puede ir, y escuchando canciones. Bueno, muchas canciones de las que usamos son muy conocidas, entonces también ya las teníamos presentes y fuimos armando. ¿Cuántos temas musicales aproximadamente hay? Y son como 10. Y dentro de la obra, ¿solamente hicieron el guión o la coreografía también la armaron ustedes? La coreografía también. ¿Y cómo es coreografiar a través del rock nacional? Bueno, fue un desafío también, porque no era algo que estábamos acostumbradas a hacer. Siempre lo que buscamos es que el movimiento cuente, ¿no? Que no sea movimiento por movimiento, no buscamos destreza porque sí, sino que cuente lo que cuenta la historia, que avance en la trama, digamos. Eso es lo más importante. Bien, cambiamos a la actriz. Contanos, Bianca, ¿cómo te llegó la obra? La obra, vi el aviso de la audición por Facebook y me interesó muchísimo. Me pareció que es una historia que se tiene que contar, un mensaje que se tiene que transmitir. Y en el aviso de la búsqueda decía: nosotros creemos que el arte puede cambiar el mundo. Y ahí fue cuando dije: tengo que audicionar. Y sí, busqué mucho. ¿Vos sobre el bailabas tema. previamente? Sí. Estudié comedia musical desde muy chica. Y bueno, me presenté a la audición, averigüé muchísimo sobre el tema. ¿Cuántos años tenés, Bianca, vos? 19. Ah, muy joven. Es muy joven. Y me pareció increíble, y desde el primer ensayo la verdad es que sigo sosteniendo que es un mensaje que se tiene que transmitir. El de reivindicar la militancia estudiantil y la importancia de la lucha y de los ideales de estos chicos. ¿Y cómo? Perdón, sí. Dale. ¿Conocías la historia de La Noche de los Lápices? Sí, conocía la historia. Yo soy estudiante de historia también de la Universidad de Buenos Aires, así que me interesa muchísimo el tema. Y sí, conocía, no estaba muy interiorizada, pero la realidad es que es algo que se tiene que saber. Y Qué bueno que hayas podido conseguir un proyecto donde justamente se unen estas dos cosas, sí, que no tienen mucha concordancia. Así que uno piensa que es muy difícil que se unan, pero realmente se puede, y el arte puede transmitir un montón de cosas sobre... No solo sobre el pasado, o sea, esto no es pasado nada más. La idea, sino es que nos haga cuestionarnos cosas sobre nuestro presente, porque si no, ¿de qué sirve? ¿Y qué sentís al ponerle la piel a estas historias? Es una responsabilidad enorme y muy hermosa. También aprendí muchísimo sobre cosas que quizás no sabía y sobre cómo transmitir un ideal tan fuerte que quizás antes no lo pensaba demasiado o lo veía más en torno de algo del pasado. Yo nunca estuve muy metida en la militancia estudiantil, pero la realidad es que es una responsabilidad hermosa, muy grande, y también lo vivimos con mucha felicidad. ¿Y ahora tenés un activismo estudiantil más marcado después de participar de esta obra y haberte empapado un poco en lo que fue la historia? Todavía no, pero tengo ganas, y sí tengo muchas cosas mucho más claras, y sí, quizás me acercó de alguna forma a la política. Viste que, perdóname, Cristian, que muchas veces se critica, ¿no?, que los jóvenes estén involucrados en lo que es política y demás. ¿Cómo lo tomás vos? A mí me parece que todo es política, todo lo que hacemos es político, y es mentira eso de que podemos no involucrarnos. No involucrarnos es una decisión política también, y creo que tenemos que tomar la realidad y hacer algo con eso. ¿El arte es política para vos también? Seguro. Sí, ¿Cuántos artistas son en escena? Somos alrededor de 22 artistas con música en vivo. ¡Wow! Sí. Muchos. ¿Qué tal dirigir esa super compañía? Sí, bueno, la verdad es que es un trabajo que venimos haciendo con todo el equipo, pero la verdad que es hermoso porque toda la gente que llegó a la obra realmente se comprometió de una manera increíble. Todos están como
muy comprometidos con la temática, y eso es hermoso, ver cómo la gente le pone tanta garra, se cargan la obra al hombro, es hermoso. Estamos muy contentas con el grupo humano que se generó. ¿Y la respuesta del estreno? ¿Cómo fue? ¿El público? ¿Qué contó? Bien, bien, la verdad que siempre es hermoso, creo que es uno de los momentos más lindos, ¿no?, de hacer teatro, cuando uno se presenta y ve la reacción del público, porque en sí lo que nosotros queremos con esta obra es transmitir un mensaje. Entonces ahí es cuando eso sucede y sí, la verdad es que la respuesta ha sido muy, muy positiva. Mucha gente nos ha agradecido, nos dicen, bueno, gracias por presentar, por contar esta historia, porque es una historia que por ahí no se habla mucho, entonces nos agradecen. ¿Hubo algún cambio en esta segunda temporada en comparación a la primera? El único cambio fue que la primera temporada la hicimos en 2 actos y ahora es solo un acto completo. ¿Cómo serían 2 actos? Claro que hay un intervalo en el medio. Mirá, y ¿de ahora cuánto no. tiempo era el intervalo de antes? 10 minutos. ¿Y por qué hacían un intervalo antes? Porque nos parecía que, bueno, es una obra, una temática muy fuerte, entonces era como necesario, ¿no?, para tener un momento de respirar y seguir viéndolo, ¿no?, porque es fuerte la obra. Y al haber eliminado ese intervalo en el medio, ¿la obra se acortó o sigue durando lo mismo que antes? No, sigue durando lo mismo que antes. ¿Y por qué ahora no les importa que sea fuerte y se lo mandan así entero? Fue más que nada, tuvo que ver con una cuestión del teatro, ¿no?, del Galpón de Guevara, que nos parecía que quizás no estaba bueno hacer un intervalo, porque el Galpón lo que tiene es que adelante hay como un barcito, sí, ¿no? Entonces vos podés tomar cerveza, jugar al ping-pong. Sí, Entonces sí. era algo como que no combinaba, ¿no?, con la obra. Entonces decidimos hacerlo todo en un solo acto. ¿Y ustedes como artistas terminan movilizados después de la obra? Mucho. Muy. Sí. Sí. Sobre todo, siempre es distinto cuando está el público. No digo que en los ensayos no terminemos movilizados, porque la realidad es que sí. Pero cuando hay un público dándote una respuesta constante a lo que haces y viendo la reacción, es mucho más movilizante. Sí, yo creo que la obra a todos nos transformó, o por lo menos, bueno, hablo desde mi perspectiva, a mí me cambió muchísimo. A todos. Creo que sí, que a todos, porque es algo que siempre hablamos, ¿no?, cómo nos moviliza, y sí, es increíble. ¿Y el público se emociona? Sí. Bueno, justo en marzo, para el 24 de marzo, tuvimos la oportunidad de estar en Paraná, y fue increíble, el público terminó aplaudiendo de pie. Eran como 600 personas Sí. aplaudiendo de pie, cantando con nosotros Sí. las canciones, Sí, fue hermoso y estábamos todos muy, muy emocionados. gritando que los desaparecidos están presentes. Sí. Y sí, terminamos todos muy emocionados. ¿Pablo tuvo la oportunidad de ver la obra? Sí, el año pasado, justo, bueno, el estreno fue para el 16 de septiembre, que es el día que se conmemora la Noche de los Lápices, y él vino a vernos. Fue también muy emocionante, aparte de que era el estreno, al final de la obra él subió, dijo unas palabras, y sí, fue increíble tenerlo ahí, y bueno, él nos apoya, digamos, en esto, ¿no? Algo que me acordaba hoy, nosotros cuando le hicimos la entrevista en aquel momento, que fue en el año, no me acuerdo si fue en el 2016 o 2017 ya, lo primero que nos dijo es: les voy a contar por qué hice yo la película. Y me dijo que una vez había un evento, no recuerdo bien dónde, en una plaza, y habían colgado todas las fotos de diferentes desaparecidos, y que notó que la gente se paraba a mirarle las caras. Y dijo, claro, hay que ponerles una cara, ¿no?, para que la gente se pueda interiorizar más con el tema y sepa lo Es que pasó. humanizarlos también, Sí. ponerles una cara. Sí. Como que no son simplemente el concepto de desaparecidos, sino que Sí. eran personas reales. Parece obvio, pero Sí. ¿Y cómo manejaron dentro de la obra y del relato el tema de la desaparición en sí? ¿En qué sentido? En el sentido de que quizás es una temática súper fuerte Sí. y lo tenemos que presentar Sí. dentro de un bueno, contexto. sí, no hay violencia explícita, como que todo está abordado desde una mirada artística, ¿no? No queríamos que fuera algo violento, ¿no? Todo está abordado con coreografías, con las canciones.
Y dentro del repertorio de canciones, ¿hay alguna? Bueno, por ejemplo, tenemos Yo vengo a ofrecer mi corazón. No, quiero que me Sí. digas tu favorita. Mi favorita, sí, bueno, Yo vengo a ofrecer mi corazón es una de mis favoritas. ¿Por sí. qué? Justifique la respuesta. No, es una canción que es un quiebre, pero que es como que representa la obra, ¿no? Esto de, bueno, la frase principal de la canción, ¿quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. No. ¿Favorita? ¿Coincide? Mi favorita es La Marcha de la Bronca, por la intensidad que tiene y por el mensaje de lo que está pasando no está bien y estamos haciendo algo al respecto. Y por ejemplo, a la hora de hablar del guión y del relato, ¿me podés contar un poquito cómo es la historia que ustedes van contando? Bueno, la historia empieza en el año 75, todavía en democracia, con la marcha por el boleto estudiantil secundario. Ahí comienza la historia, además se centra más que nada en la historia de Pablo Díaz y de Claudia Falcone, que es la chica con la que él compartió celdas. Y bueno, se atraviesa todo, más o menos a mitad de la obra cae la dictadura, los secuestran, y bueno, se relata ahí un poco de las vivencias que pudimos recobrar, ¿no? de los testimonios y entrevistas sobre las vivencias, ¿no? en el Pozo de Banfield, fue donde estuvieron secuestrados Pablo Díaz junto con otros estudiantes. ¿Y quién es Pablo Díaz en la obra? El Pablo Díaz es interpretado por Bocha Bernardes, por ahí. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo ves en su papel? ¿Cómo fue para Increíble, él sí, el sí. afrontarnos justamente la responsabilidad de ser de Pablo? Sí, no, la verdad que él hace una interpretación increíble y también tuvo la oportunidad de charlar con Pablo Díaz y mismo él lo invitó a su casa. La verdad es que sí, es muy lindo lo que hace. Desde un principio iba a ser musical esta historia. Sí. ¿Y sí. cuál fue la reacción de Pablo cuando le plantearon esto de que la historia va a No, estar siendo sabes musical? que mucha gente se sorprende porque dice teatro musical y La Noche de los Lápices no combina. Porque como creen que el teatro musical es felicidad y show. Claro. Es un musical dramático podemos decir. Sí, claro, es un drama musical. No es o sea, hay alguna que otra cosa por ahí más alegre, pero es un drama. Y de hecho lo que nos comentó es que justo había unos parodistas que hacían una versión de La Noche de los Lápices parodia. Como Qué ganas, también me una llamó parodia mucho de la La Noche de los atención, ¿no? Lápices. Todavía más me llama la atención que hacerlo teatro musical. Así que no le sorprendió, no dijo como, no. No, de hecho él quiere que esta historia se conozca, ¿no? Porque esa es él dice siempre su responsabilidad como sobreviviente es hacer que las voces de todos estos chicos no se apaguen, ¿no? Como Hacerlos aparecer. Claro. Bien. Y en la historia que les contó en esa entrevista, Pablo, ¿qué cosas dejaron y qué cosas decidieron incluirla en el musical? Bueno, tratamos de mantenernos, ¿no? Siempre lo más apegadas a la realidad o a los hechos, ¿no? Pero hay cosas que no pudimos tampoco mantener porque, por ejemplo, ¿no? Los chicos que compartieron celdas en el Pozo de Banfield, que eran todos estudiantes de La Plata, por decirte, no sé, no iban todos juntos al colegio, no militaban todos juntos, quizás en las mismas organizaciones, pero por ahí nosotros los mostramos juntos, o por ejemplo que Pablo y Claudia, en verdad, su relación fue más fuerte recién en el Pozo de Banfield, porque ellos estaban en una celda al lado de la otra y ahí es cuando como que se conocen más, ¿no? Nosotros en la obra los mostramos más desde el principio, que ya se conocían, si bien ellos se conocían, ¿no? Pero porque también algo que nos dijo Pablo es que para él La Noche de los Lápices es una historia de amor. ¿Por qué? ¿Te dijo el por qué? Y el amor, porque es lo que trasciende, ¿no? El amor, no solo el amor, ¿no? Entre Pablo y Claudia, sino el amor a sus ideales, a lo que ellos querían lograr, ¿no? Estos chicos militaban por un cambio, por un mundo mejor. Y si tenemos que hablar del elenco que interpreta a los militares, ¿no? Que es como la parte negativa de todo Sí. esto. ¿Cómo fue para ellos el encarnarlo también? Bueno, es muy duro.
Ramiro Iglesias es el que interpreta como el militar más capo de los capos, ¿no? Y es una responsabilidad enorme también, como dice Bianca, para ella también es una responsabilidad representar a los militares, ¿no? Es mostrar el horror. Sí. ¿Y tuvo que hacer algún laburo en especial a la hora de articular el personaje? ¿O no? Solamente fue adquirir la composición necesaria y ponerse a bailar. Sí, o sea, un laburo todos tuvimos que hacer, o sea, todos hicieron un laburo particular, ¿no? Desde investigar, conocer. Él no interpreta a una persona quizás específica, ¿no? Claro. Como otro de los chicos que interpretan a personas reales, ¿no? Claro. Pero creo que fue construyendo su personaje en base también a lo que pudo ir investigando y construyendo, ¿no? En base a toda la información que hay. ¿Tuvieron alguna respuesta de alguien que haya sido contemporáneo en esa época? ¿Respuesta en qué sentido? ¿Alguna crítica sobre el musical? ¿Como crítica negativa? No, o no, no, crítica- no. No, no. Sí, un montón. O sea, la gente que vivió la época, mucho lo que pasa es que la música los traslada a ese momento, ¿no? Siempre lo que nos dicen, ay, escuchaba estas canciones y me hacía acordar de aquella época. Y algo que a mí me pasó particularmente y que me parece súper rico es que genera mucho el diálogo, ¿no? Yo cuando vienen familia, amigos a ver la obra, siempre como que genera esto de, yo en esa época me pasó tal cosa, y como charlar sobre las diferentes visiones que uno tiene, percepciones y demás. Y mucha gente también no estaba tan enterada Sí. de lo que pasaba quizás. Sí, O nunca pudo realmente investigar sobre el tema. claro. Entonces eso Sí. también, aunque hayan sido contemporáneos, eso no significa que la hayan vivido de la forma en que la Sí, contamos. ¿Y en tu entorno qué te dijeron, Bianca, por ejemplo, tu familia y demás? Mi familia les interesó mucho cómo mostramos la militancia, porque es algo que se muestra mucho en la obra. Ninguno de ellos, de los que eran contemporáneos, estaba en la militancia estudiantil, pero todos están muy sorprendidos y muy orgullosos de lo que es la obra. Todos la volvieron a ver y sí, muy emocionados. ¿La Bien. gente canta las canciones? No sé, no he ¿En visto. Paraná pasó? En Paraná sí. Por ahí depende el público, ¿no? Pero todos después nos piden, Sí. che, ¿me pasás las canciones? Sí. Eso sí pasa. Ahora, recién hablaban que la música ayuda a trasladarse. ¿Piensan Sí. que el mismo formato de musical también ayuda a la gente a que se traslade a ese momento? Sí, totalmente, sí. Yo lo que creo es que, digo, la idea también de hacer la obra es esto, ¿no? Hacerlos aparecer a estos chicos y que no es lo mismo por ahí leerlo, verlo en un libro que estar ahí, ¿no? En vivo y en directo, ¿no? Claro. Con las actuaciones de todos. Es como otro mundo. Sí, ni siquiera la película es lo mismo, porque Claro. somos personas en carne y hueso que sentimos lo que sentimos en el momento Sí. y que se genera algo distinto cada función, Sí. que eso es lo lindo del teatro. Y estaría súper interesante también mostrar este tipo de temáticas a chicos en época de secundario. Sí. ¿Tienen proyectado ese tipo de...? Sí, siempre estamos tratando de llevar la obra a diferentes lugares. Ahora, de hecho, creo que iban a venir de un colegio. A nosotros nos encantaría, pero bueno, también hay que considerar que somos teatro independiente, ¿viste? Y que a veces te piden, no sé, bueno, no podemos invitar a todos gratis, la verdad, Claro. nos encantaría, pero tenemos que sostener la obra de alguna manera, ¿no? ¿Y cómo la sostienen la obra? Y bueno, la verdad es que ha sido mucho trabajo y bueno, es remarla, hacer esto, difundir, presentándola en el teatro, y con la venta de entradas se recupera, digamos, todo lo que se invierte. Sí. ¿Hasta cuándo tienen proyectado seguir Ahora, con el son musical? los sábados de julio en el Galpón de Guevara. ¿Listo después de cuando comience agosto ya está? ¿No la van a seguir presentando? Sí, posiblemente sí. Pero no Ya se la esperemos misteriosa, agosto. ¿viste? Claro, No pero vengan a creemos. vernos ahora. Ya.
Sí, la tienen que ver todos. Entonces, ¿cuándo, día, horario, todo eso? Bueno, Dígame. estamos los sábados a las 23 horas en el Galpón de Guevara, Guevara 326 en Chacarita. Pueden reservar o comprar entradas por alternativa teatral. ¿Querés decirme el precio de las entradas? Las entradas están a 300 o 2 por 500. Por Muy 500. bien, una ganga. La verdad que es Sí. importante apoyar estas obras independientes y seguir yendo, ¿no? Y aparte, Al teatro. 22 artistas en escena Escuchame. no es poco. Y música en vivo. No, para nada. ¿Alguna pregunta más, señor Cristian Bertozzi, que me miras así? No, me genera mucha intriga cómo es el musical con música de rock nacional. Mm, Así Sí. que, Bueno, ahí los esperamos. Está bueno porque también es para gente que quizás no se acerca a los musicales. Claro. ¿Por Sí. qué decís que esa gente que no está atraída principalmente a los musicales puede hacer que en esta oportunidad vaya? Porque es un tema que a todo el mundo le llama la atención, que tiene que ver con nuestra realidad, con nuestro pasado como país, como sociedad, y también por el rock nacional, que a quien no le gusta, a quien no conoce una canción, entonces quizás le dan una chance al teatro musical desde esta obra. Claro que sí. Más allá del elenco que está en escena y de ustedes en la dirección, ¿hay otro tipo de equipo atrás también de la obra? Sí, tenemos un equipo de, bueno, Sol Cardoso y yo estamos en dirección, coreografías. Ariel Madrides es el director vocal, Micaela Narodowski es la directora de actores, después tenemos a Luciana Cuenca en producción. Muy bien, son un montonazo. Un ¿no? Sí, La verdad que la un cuenta. montón de gente trabajando. Pero bueno, vamos a recordar entonces, podemos ir a ver los sábados de julio al Galpón de Guevara. Sí, ¿A a las qué hora? 23 horas. Muy bien, señora, esto dicho. Bueno, muchas gracias, chicas, por estar Gracias a con nosotros ustedes esta por noche. recibirnos. Under Gráfica, quinta temporada. Este año te ofrecemos una hora más de arte independiente. Todos los miércoles de 20 a 23 por radiotalk.com.ar.